Bienvenidos a La liebre y el erizo, un relato clásico de los hermanos Grimm. Esta es una historia que nos enseña la lección de que la astucia y la paciencia pueden ser más efectivas que la velocidad y la arrogancia. A lo largo de los 20 capítulos de esta narración, seremos testigos de cómo dos animales, aparentemente muy diferentes, competirán en una carrera que pondrá a prueba su ingenio y su confianza. Acompáñame en este viaje a través de la sabiduría de un cuento que, aunque corto, tiene una enseñanza profunda. Comencemos. Capítulo 1. El desafío. En un claro del bosque, donde los rayos del sol atravesaban las ramas de los árboles y el aire fresco se sentía en cada rincón, vivía una liebre conocida por su extraordinaria rapidez. Era la más rápida de todos los animales del bosque, y su velocidad había sido tema de muchas historias entre los demás habitantes del lugar. Su pelaje suave y sus grandes orejas eran reconocibles a kilómetros de distancia. La liebre siempre estaba dispuesta a correr, y rara vez encontraba un rival que pudiera igualarla en velocidad. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, la liebre vio acercarse al erizo. El pequeño animal caminaba lentamente por el sendero, sin prisa, sin la urgencia que parecía dominar a los demás. La liebre, confiada y siempre en busca de algo que pudiera demostrar su superioridad, lo observó con una sonrisa burlona. «Mira quién tenemos aquí», exclamó la liebre. «El erizo. ¿Vas a competir conmigo? No puedes ni correr tan rápido como yo. No hace falta que te esfuerces, ya lo sé, pero si quieres intentarlo, puedo hacer de ti mi próxima victoria». El erizo, que no era tonto y entendía perfectamente el tono burlón de la liebre, la miró calmadamente. No dijo nada en un principio, y continuó su paso lento, como si la liebre no hubiera dicho una sola palabra. Pero la liebre no se rindió. Se acercó más al erizo y le dijo con una risa: «Te reto a una carrera. Si te atreves. Claro. Seguro que no tienes ni idea de lo que te espera. Nadie en este bosque puede ganarme». El erizo, sin dejar de caminar tranquilo, la miró por fin, sin perder la compostura, respondió: «Acepto tu desafío, liebre. Pero no pienses que la rapidez siempre te dará la victoria. A veces, la astucia es más poderosa que la velocidad». La liebre, con su confianza intacta, soltó una risa sonora. «¿Astucia? ¿De qué hablas, erizo? Ni siquiera puedes correr rápido. Será un paseo para mí, ya verás». El erizo no se dejó impresionar por las burlas de la liebre. «Te sorprenderé, verás. Pero, si me lo permites, propondré una condición para la carrera». «¿Una condición?». La liebre frunció el ceño. «No hay necesidad de más reglas. Solo corre y verás cómo gano». «No me refiero a reglas, sino a la distancia. Propongo que la carrera comience en el viejo roble allá, y termine en la roca grande cerca del río. Será un recorrido largo, así que necesitarás paciencia», explicó el erizo con serenidad. La liebre asintió sin pensarlo, impaciente por ganar. «De acuerdo, la carrera está decidida. Prepárate para perder». El erizo, en lugar de sentirse intimidado, se preparó con calma. Sabía que la liebre, confiada como siempre, haría su parte del trabajo por él. Mientras la liebre se preparaba para correr, el erizo trazaba en su mente el plan perfecto. Los animales del bosque, al enterarse de la carrera, se reunieron para ser testigos de la competencia. Todos sabían que la liebre ganaría sin esfuerzo, pero el erizo parecía tener algo más en mente. Todos observaban con atención, y el búho, el más sabio del bosque, se encargó de dar la señal de inicio. «Que comience la carrera», exclamó el búho, y los ojos de todos los animales se fijaron en la liebre y el erizo, listos para ver quién ganaría. Capítulo 2. Preparativos para la carrera. El sol brillaba intensamente en el cielo, iluminando el claro donde se celebraría la carrera. Los animales del bosque se habían reunido alrededor, formando un círculo en torno al área de salida. Se podía escuchar el murmullo de las aves, el susurro de las hojas movidas por el viento, y el bullicio de los animales que no querían perderse la gran competencia. La liebre se mantenía erguida, confiada, estirando sus largas patas y preparándose para lo que consideraba una victoria segura. La velocidad era su mayor ventaja, y lo sabía muy bien. De hecho, la liebre ya se veía cruzando la línea de meta, sin necesidad de esforzarse demasiado. Pensaba que, en el peor de los casos, podría darse un descanso durante la carrera y aún así ganar.
Este será el día en que todos finalmente reconozcan mi superioridad, pensó la liebre mientras se acomodaba en la línea de salida. El erizo no tiene ninguna oportunidad. Voy a correr tan rápido que ni siquiera tendrá tiempo para reaccionar. El erizo, por su parte, permanecía tranquilo, observando a la liebre con una expresión serena. No se veía preocupado ni emocionado, simplemente se encontraba preparado. Sabía que la clave de la victoria no residía en la rapidez, sino en la perseverancia y la estrategia. Mientras la liebre seguía estirando sus patas y preparándose, el erizo se sentó sobre sus pequeñas patas traseras y con calma observó al horizonte, como si estuviera esperando algo importante. Los animales del bosque comenzaron a hablar entre ellos, discutiendo el resultado de la carrera antes de que siquiera comenzara. La mayoría apostaba por la liebre, pues era bien conocida por su velocidad. Sin embargo, algunos de los más sabios, como el búho y el lobo, empezaban a notar la calma del erizo y comenzaron a preguntarse si habría algo más en su comportamiento que la liebre no había considerado. El erizo parece tranquilo, pero será suficiente para ganar, comentó el lobo en voz baja. Tal vez no corra rápido, pero quizás tenga un plan, respondió el búho, observando cuidadosamente a los competidores. La liebre, al oír la conversación, soltó una risa burlona. ¿Un plan? El único plan que tiene ese erizo es perder. Ya verán cómo va a quedarse atrás. El erizo, con su mirada serena, volvió a mirar a la liebre, quien ya comenzaba a impacientarse. En su mente, ya se imaginaba cruzando la meta mientras la liebre se quedaba atrás, agotada y sin aliento. Bueno, parece que estamos listos, dijo el búho, quien serviría como juez y árbitro de la carrera. Que comiencen los preparativos finales. Recuerden, el recorrido va desde el viejo roble hasta la roca grande junto al río. No hay vuelta atrás. Los dos competidores tomaron sus posiciones en la línea de salida. La liebre, con su energía ardiendo en su interior, estaba lista para despegar en cuanto diera la señal. Mientras tanto, el erizo, con una postura tranquila y firme, sabía que su momento llegaría más tarde, cuando la liebre menos lo esperara. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera!, gritó el búho, y con un aleteo de sus alas, la carrera comenzó. Capítulo 3. La carrera comienza. El sonido del fuera, del búho resonó en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, la liebre disparó hacia adelante, sus patas traseras golpeando el suelo con fuerza y velocidad. Sus músculos potentes la impulsaron rápidamente por el sendero, y en pocos segundos, ya estaba a una gran distancia de donde había comenzado. Voy a ganar sin esfuerzo, pensó la liebre mientras avanzaba a una velocidad impresionante. El viento rozaba su pelaje, y sus orejas se agitaban con cada salto. El bosque pasaba a toda velocidad a su alrededor, y ella apenas lo notaba. Todo parecía sencillo para ella, no había ningún animal que pudiera igualarla. El erizo, por su parte, comenzó la carrera a su propio ritmo. Su cuerpo pequeño y redondeado avanzaba de manera pausada, pero firme. Sabía que debía mantenerse tranquilo y no dejarse llevar por la prisa. No importaba cuán rápido corría la liebre, el erizo tenía algo más en mente. Mientras la liebre avanzaba a gran velocidad, su confianza aumentaba. Podía ver a los animales del bosque observando desde los márgenes del sendero, pero ella ni siquiera se molestaba en mirar atrás. Es solo cuestión de tiempo, pensó mientras se adentraba más en el bosque. La meta estaba todavía lejos, pero ella estaba segura de que sería la primera en llegar. En el aire, el búho observaba en silencio, como un juez imparcial. Los otros animales del bosque murmuraban entre ellos, algunos animando a la liebre, otros más cautelosos, sin estar tan seguros del resultado. La liebre iba tan rápido que parecía una flecha, y el erizo, tan pequeño y lento, estaba ya bastante atrás. Pero en su mente, el erizo no tenía prisa. Sabía que la carrera no solo dependía de la rapidez, sino también de la estrategia. Poco a poco, mientras la liebre se alejaba, el erizo siguió avanzando a su propio paso, sin ninguna intención de apurarse. La distancia entre ellos seguía creciendo, y la liebre comenzó a sentirse cada vez más segura. ¿Para qué apurarme más?, pensó la liebre mientras se adentraba en una zona más sombreada del bosque, donde el frescor la invitaba a descansar un momento. Seguro que puedo tomar un pequeño descanso. Total, nadie me alcanzará. El erizo, por su parte, no se detuvo. No podía darse el lujo de relajarse,
cada paso contaba, y cada segundo era importante. Sin embargo, su estrategia era clara: mantenerse constante, y esperar que la liebre cometiera un error, como siempre solía hacer. Capítulo 4. La liebre se detiene. La liebre seguía corriendo a toda velocidad, cruzando el sendero con saltos largos y rápidos. A medida que avanzaba por el bosque, la distancia entre ella y el erizo crecía cada vez más. El viento acariciaba su pelaje, y la sensación de libertad al correr era indescriptible. La liebre sentía que estaba dominando la carrera, como siempre lo hacía. Sin embargo, al entrar en una sección más sombría del bosque, se dio cuenta de que sus patas comenzaban a sentirse cansadas. A pesar de su energía, después de haber corrido tan rápido durante tanto tiempo, la liebre comenzó a pensar que sería prudente descansar un poco. No había nada que pudiera interrumpir su victoria, ¿verdad? Un pequeño descanso no me hará daño, pensó mientras sus ojos se entrecerraban y miraba alrededor. La meta está aún lejos, y el erizo ni siquiera está cerca. Puedo descansar un poco y continuar después. Así que, sin dudarlo, la liebre se detuvo en un pequeño claro, rodeado de altos arbustos. Se tumbó sobre la hierba fresca y se estiró con satisfacción. El sonido de la carrera ya estaba muy lejano, y el sol se filtraba a través de las ramas, creando un ambiente acogedor y tranquilo. La liebre cerró los ojos, confiada de que tendría tiempo suficiente para ganar. Un pequeño sueño no me hará daño. Estaré fresca y lista para continuar en un rato. Mientras tanto, en el sendero, el erizo seguía avanzando a su paso constante. A pesar de lo lejos que la liebre había ido, el erizo no aceleraba su ritmo. Sabía que su tiempo llegaría. A su alrededor, los árboles seguían altos y fuertes, y el sonido del viento entre las hojas le proporcionaba una calma que lo mantenía enfocado. Nada podría distraerlo de su propósito. Los animales que observaban la carrera desde los márgenes del bosque comenzaron a comentar. Algunos, como el lince y el ciervo, seguían apoyando a la liebre, seguros de que sería la vencedora. Sin embargo, algunos, como el búho y el zorro, notaban con creciente curiosidad que el erizo mantenía su marcha sin titubear, mientras la liebre descansaba tranquilamente. «¿Será que la liebre se está tomando demasiado tiempo?», comentó el zorro, quien observaba a la liebre desde un árbol cercano. «Está tan confiada que cree que puede descansar sin que nadie la alcance», respondió el búho, con una mirada sabia en sus ojos. Pero la paciencia del erizo podría sorprenderla. La liebre, por su parte, dormía plácidamente bajo el árbol, sin darse cuenta de la estrategia que estaba a punto de tomar forma. Ella soñaba con su victoria, viendo cómo cruzaba la línea de meta mientras el erizo quedaba atrás, sin oportunidad alguna. Mientras tanto, el erizo continuaba su camino, paso tras paso, sin prisas, sin pausas. Estaba tan concentrado en su objetivo como siempre. Sabía que la liebre confiaba demasiado en su velocidad y que su descanso no sería eterno. Capítulo 5. El erizo avanza. El erizo, ajeno a los sueños de la liebre, seguía su marcha tranquila. Aunque la liebre había ganado una gran ventaja, él no se dejó influir por la velocidad ni la confiada arrogancia de su oponente. Sabía que el verdadero desafío no era quien corría más rápido, sino quien mantenía la constancia y la estrategia en el camino. Mientras la liebre descansaba cómodamente en su pequeño claro, el erizo avanzaba con paso firme, como si el tiempo no fuera un enemigo para él. Cada paso que daba, lo acercaba más a su objetivo: llegar a la meta sin prisa, sin detenerse, y sin dejar que la carrera se convirtiera en una cuestión de ego. El erizo no tenía la necesidad de demostrar nada a nadie. Su objetivo era ser el primero en llegar, no el primero en correr. Los animales que observaban desde los márgenes del bosque empezaron a darse cuenta de algo. Aunque la liebre parecía estar lejos, el erizo no mostraba signos de cansancio ni de desesperación. La liebre, en cambio, parecía estar tomando demasiado tiempo en su descanso. Algunos de los animales comenzaron a murmurar entre ellos. «¿Creen que la liebre ha subestimado al erizo?», preguntó el lince, quien observaba al erizo con cierto interés. «La ventaja de la liebre parece tan grande que no entiendo por qué no continúa corriendo». «Lo que no sabe la liebre», dijo el búho, «es que el erizo tiene una paciencia de acero. Mientras ella duerme, él avanza sin descanso». El erizo, con su paso constante, pasó junto a un arroyo y luego subió una colina que llevaba a la parte más empinada del sendero. A su alrededor, el bosque continuaba con su ritmo natural,
pero el erizo parecía estar completamente enfocado en la carrera. Cada rincón del camino le era familiar, pues había recorrido esos senderos muchas veces. No se preocupaba por la velocidad, ni por las dificultades del terreno. Cada obstáculo era una oportunidad para demostrar que la perseverancia y la calma eran más poderosas que la prisa. Por su parte, la liebre seguía en su pequeño claro, ajena al avance del erizo. El sol ya se había movido un poco en el cielo, y la sombra del árbol donde descansaba la liebre se había alargado. Sin embargo, la liebre seguía dormida, convencida de que tenía todo el tiempo del mundo. Mientras tanto, el erizo se acercaba a la mitad del recorrido. Había subido una colina y comenzaba a bajar hacia el siguiente tramo del sendero. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero sentía que la carrera estaba avanzando según lo planeado. No se iba a apresurar, su estrategia era simple: mantener su ritmo y no desviarse del camino. A medida que se acercaba al primer cruce importante del sendero, el erizo echó un vistazo hacia atrás, pero no vio a la liebre. De hecho, ni siquiera había señales de ella en el camino. Parece que la liebre aún no se ha dado cuenta de que el tiempo sigue corriendo, pensó el erizo. Pero no me importa, continuaré mi camino. Capítulo 6. La liebre despierta. El sol ya comenzaba a declinar en el horizonte, y la luz dorada del atardecer iluminaba el claro donde la liebre descansaba plácidamente. Durante su sueño, no había tenido ni idea de cómo la carrera había avanzado. Mientras sus orejas seguían agitándose con cada ráfaga de viento, su cuerpo seguía relajado y sin preocupación alguna. Sin embargo, pronto los suaves rayos del sol la despertaron. La liebre abrió los ojos lentamente, estirándose con satisfacción. ¡Qué buen descanso!, pensó, completamente ajena a lo que había sucedido mientras dormía. Se levantó y sacudió su pelaje, sintiendo la fresca brisa del atardecer que le acariciaba la piel. Es hora de continuar. Seguro que ya he dejado a ese erizo muy atrás. Sin embargo, cuando la liebre miró hacia adelante, se dio cuenta de que el sendero estaba más vacío de lo que había esperado. Miró hacia atrás, sin ver ni rastro del erizo. ¿Dónde está? No puede ser. De repente, un pensamiento inquietante cruzó su mente. No puede ser. ¿Será que me he quedado dormida demasiado tiempo? Sintió un pequeño remordimiento, pero rápidamente lo descartó. No importa, pensó la liebre. Aún tengo tiempo de sobra para ganarle. Solo necesito correr más rápido y pronto estaré allí. Acelerando el paso, la liebre comenzó a retomar el camino, esta vez con más velocidad que antes. A medida que avanzaba, las sombras de los árboles comenzaban a alargarse, y el viento se sentía más fresco, pero nada la detendría. Su mente estaba llena de pensamientos sobre la meta, imaginando lo fácil que sería ganarla. Una pequeña carrera más, y pronto verán lo rápida que soy, pensaba con seguridad. Mientras tanto, en el sendero, el erizo ya había avanzado considerablemente. Él ya había atravesado el cruce importante del camino y se acercaba al tramo final de la carrera. Cada paso que daba lo acercaba a la meta, y aunque la liebre estaba confiada en su capacidad para alcanzarlo, el erizo ya sabía que la victoria estaba cerca. No iba a apresurarse, porque su plan era claro. En la distancia, el erizo no sabía si la liebre ya se había despertado o si todavía seguía dormida, pero no le importaba. Lo único que le importaba era mantener el ritmo y seguir avanzando. Pasó por un pequeño puente de madera sobre un arroyo, sus patas pequeñas golpeando suavemente las tablas del puente, el agua del arroyo fluyendo tranquilamente bajo él. A medida que el erizo cruzaba hacia el tramo final, los animales del bosque comenzaron a observar de nuevo. Habían notado que la liebre parecía estar corriendo más rápido ahora, pero el erizo seguía en su marcha constante, sin prisa. El zorro, que había estado observando desde un arbusto cercano, murmuró. Parece que la liebre por fin se dio cuenta de lo que ha pasado, pero el erizo no se detiene. Así es, respondió el búho, con una mirada reflexiva. A veces, el que se mantiene constante en su camino es el que llega más lejos. La liebre, a pesar de su esfuerzo por ganar terreno, comenzó a sentirse cansada. Había estado corriendo mucho más rápido que antes, pero ahora sentía que sus patas se cansaban más rápidamente. A lo lejos, aún no veía al erizo, pero la sensación de que se estaba acercando a la meta la inquietaba. Capítulo 7. La meta se acerca. La liebre seguía corriendo con todas sus fuerzas.
sus patas golpeando el suelo con rapidez y determinación. Mientras su cuerpo se movía a gran velocidad, la sombra de la incertidumbre comenzó a crecer en su mente. A medida que el bosque se extendía ante ella, los sonidos de la naturaleza se mezclaban con el ritmo acelerado de su respiración. En su mente, las imágenes de la meta la impulsaban hacia adelante. No importa lo que pase, la ganaré, se decía. Pero su mente, antes tan segura, ahora comenzaba a tambalear bajo la presión del agotamiento. En su intento por recuperar el tiempo perdido, la liebre había olvidado algo crucial. Su energía, por rápida que fuera, no duraría indefinidamente. Sus músculos, que antes respondían con agilidad y fuerza, comenzaban a sentirse pesados. A cada paso, el cansancio se iba acumulando, y el terreno parecía hacerse más largo de lo que recordaba. Solo un poco más, pensó, pero su cuerpo ya le enviaba señales claras de fatiga. A lo lejos, el erizo continuaba su marcha imperturbable. No miraba atrás, no se detenía a considerar el progreso de la liebre, simplemente seguía adelante, sin prisas, pero con firmeza. A cada paso, el erizo avanzaba más y más, con la calma de quien sabe que la carrera se gana no solo con velocidad, sino con estrategia. El erizo llegó a un tramo estrecho del sendero, donde los árboles se alzaban altos y las raíces emergían del suelo, formando obstáculos naturales. No era un terreno fácil, pero el erizo había recorrido muchos caminos similares a lo largo de su vida. Sabía que la paciencia era su mejor aliada, y aunque la meta estaba cerca, no cambiaría su ritmo. Con cada pequeño esfuerzo, pasaba las raíces y saltaba sobre las piedras con agilidad, su cuerpo redondeado moviéndose con destreza. Mientras tanto, la liebre, aunque más cerca de la meta, estaba claramente más agotada. Su respiración era irregular, y su velocidad comenzaba a decaer. Miró hacia adelante y vio el final de la carrera a lo lejos, pero la imagen parecía borrosa, como si el cansancio nublara su visión. Estoy casi allí, se decía a sí misma, pero las piernas ya no respondían con la misma rapidez. El miedo de no llegar a tiempo comenzaba a apoderarse de su mente. No puedo permitir que ese erizo me gane. Algunos animales del bosque, que ya se encontraban en el tramo final, miraban la escena con creciente interés. La liebre estaba visiblemente más cansada, y el erizo seguía avanzando sin parecer detenerse. Un zorro, que había estado observando desde las sombras, dijo en voz baja: «Parece que la liebre se está quedando sin fuerzas, pero el erizo sigue su curso, sin detenerse ni un segundo». El búho, posado en una rama cercana, asintió. «Eso es lo que tiene el erizo. Su constancia es su mayor fortaleza. La liebre, por más rápida que sea, no podrá superar su paciencia». La carrera ya estaba cerca de su desenlace. La liebre, aún a la vista de la meta, miró de reojo y vio al erizo en el horizonte, todavía avanzando a su propio ritmo, imperturbable. Su confianza inicial se desmoronaba a medida que la carrera alcanzaba su punto culminante. Capítulo 8. El peso del cansancio. La liebre sentía su respiración entrecortada. Cada zancada era un recordatorio del tiempo que había perdido y del esfuerzo que ahora debía hacer para compensarlo. La confianza que la había acompañado al inicio de la carrera se desvanecía poco a poco. Sus patas, antes veloces y ágiles, comenzaban a fallarle. A lo lejos, la meta parecía al alcance de la vista, pero algo dentro de ella le decía que no todo sería tan fácil. Se forzó a seguir adelante, apretando los dientes y concentrando toda su energía en la última parte del trayecto. Mientras tanto, el erizo mantenía su paso constante. No necesitaba correr, no necesitaba demostrar nada a nadie. Su estrategia había sido clara desde el principio, y ahora, al ver la meta cada vez más cerca, su determinación se reforzaba. El bosque a su alrededor se tornaba más silencioso. Los animales que habían estado observando la carrera en distintos puntos del sendero ahora se acercaban al tramo final, intrigados por lo que estaba ocurriendo. La liebre, con su imponente velocidad, debería haber ganado hacía tiempo. Pero la realidad era diferente. El viejo búho, desde su rama, observaba con ojos sabios. La liebre subestimó la carrera, murmuró para sí mismo. Y el erizo, él simplemente siguió adelante. La liebre intentó forzar el paso una vez más, pero sus patas temblaban. No podía entenderlo. Siempre había sido la más rápida, la más ágil. Nunca había perdido una carrera en su vida. Y sin embargo,
algo en esta competencia se sentía distinto. Miró alrededor y vio cómo los arbustos se mecían suavemente con la brisa, como el sol comenzaba a teñir el cielo de un suave tono anaranjado. La carrera que había creído sencilla ahora parecía una lección que no había esperado aprender. El erizo, en cambio, con su ritmo inalterable, avanzaba un poco más. Su meta nunca fue correr más rápido que la liebre, sino mantenerse fiel a su propio camino. El final estaba cerca, y la liebre lo sabía. Pero también empezaba a comprender que su mayor error no había sido la pausa que tomó para descansar, sino haber menospreciado al erizo desde el principio. Apretó los ojos, intentando ignorar el peso del cansancio. Pero en su interior, algo le decía que esta carrera ya no dependía solo de su velocidad. Y el erizo, sin mirar atrás, seguía avanzando. Capítulo 9. La última recta. El sol estaba ahora más bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el sendero de tierra. La liebre jadeaba, sintiendo cada latido en sus patas temblorosas. La meta ya no era solo un punto distante en el horizonte. Estaba cerca, tan cerca que casi podía tocarla. Pero había algo que la inquietaba. El erizo seguía avanzando. No corría, no mostraba signos de esfuerzo, pero tampoco se detenía. Su marcha constante lo había llevado tan lejos como a la liebre, quizás incluso más. Los animales del bosque se acercaban cada vez más al final de la carrera, murmurando entre ellos. Nadie esperaba que la liebre tuviera dificultades. Nadie esperaba que el erizo, pequeño y de patas cortas, llegara tan lejos sin detenerse. El viejo búho observaba desde su rama con los ojos entrecerrados. No siempre gana el más rápido, murmuró para sí mismo. La liebre sacudió la cabeza, intentando despejar los pensamientos que la atormentaban. No puedo perder, no contra un erizo. Se obligó a dar un último gran esfuerzo. Sus patas temblaban bajo su propio peso, pero su orgullo la empujaba hacia adelante. A solo unos pasos de la meta, sintió el aire frío contra su cara. Estaba a punto de cruzar, pero en ese mismo instante, escuchó un murmullo entre los espectadores. Levantó la vista y vio algo que la dejó helada. El erizo ya estaba allí. No podía ser. No tenía sentido. Había corrido más rápido que él, lo había dejado atrás. Y, sin embargo, ahí estaba, parado en la línea de meta, con una pequeña sonrisa en su rostro. La liebre frenó en seco, sin aliento, sin comprender lo que había pasado. Los susurros del público se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Algunos aplaudían, otros miraban atónitos. El erizo había llegado. Y la liebre, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente derrotada. Capítulo 10. La gran revelación. La liebre se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con furia. No podía comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que el erizo estuviera ya en la meta? Ella había corrido con todas sus fuerzas, había recuperado el tiempo perdido, y sin embargo, había llegado después. El murmullo de los animales del bosque crecía a su alrededor. Algunos susurraban entre ellos, otros reían con incredulidad. Nadie esperaba este resultado. El erizo, tranquilo y con la misma expresión serena de siempre, se acomodó sobre sus patas y miró a la liebre con una leve sonrisa. «Te lo dije al principio», dijo con calma. «No puedes ganarme en esta carrera». La liebre frunció el ceño, aún sin comprender. «Pero es imposible», exclamó. «Corrí más rápido que tú. Te dejé atrás en cada tramo». El erizo asintió con tranquilidad. «Sí, corriste más rápido. Pero yo nunca dejé de avanzar». La liebre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, intentando encontrar una explicación lógica. Y entonces, en los arbustos cercanos, vio algo que la dejó sin palabras. Otro erizo. O, mejor dicho, el mismo erizo. No, no podía ser. ¿O sí? Miró de nuevo y vio otro más, un poco más lejos. Y otro. Y otro. Parecía que el erizo había estado en varios puntos del recorrido al mismo tiempo. El viejo búho, que había observado todo desde su rama, soltó una carcajada. «¡Vaya sorpresa!», exclamó. La liebre, confiada en su velocidad, no se dio cuenta de la astucia del erizo. Fue entonces cuando la verdad la golpeó como un rayo. El erizo nunca había corrido más rápido que ella.
Simplemente había jugado con la percepción de todos. Con la ayuda de su esposa, que era idéntica a él, había creado la ilusión de que siempre estaba adelante. Cada vez que la liebre creía haberlo dejado atrás, en realidad otro erizo la estaba esperando más adelante. La liebre sintió como su orgullo se hacía añicos. Su velocidad, su confianza, su supuesta superioridad, nada de eso había servido de nada. El erizo se acercó con calma y le dijo en voz baja: «No siempre gana el más rápido, amiga. A veces, gana el que mejor entiende el juego». La liebre bajó la cabeza. No tenía nada más que decir. Había perdido. Y esta vez, no era por falta de esfuerzo, sino porque nunca había entendido realmente la carrera que estaba corriendo. Capítulo 11. La lección aprendida. La liebre permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Sus patas aún temblaban por el esfuerzo, pero lo que realmente la estremecía era la verdad que acababa de descubrir. Nunca había perdido por ser más lenta. Había perdido porque nunca comprendió la verdadera estrategia del erizo. El bosque entero seguía en un murmullo constante. Algunos animales reían, otros se mostraban sorprendidos, y unos pocos simplemente observaban en silencio, reflexionando sobre lo que acababan de presenciar. El erizo, con su expresión serena, no parecía querer humillar a la liebre. Se limitó a esperar, dándole espacio para asimilar lo sucedido. Finalmente, la liebre levantó la vista y lo miró con seriedad. «Hiciste trampa», dijo en un susurro. El erizo ladeó la cabeza. «No, corrí con inteligencia», respondió con tranquilidad. «Nunca dijimos que la carrera era solo de velocidad. Dijimos que era una competencia para ver quién llegaba primero a la meta». La liebre frunció el ceño. «Pero, tú no corriste». El erizo sonrió. «Corrí de la manera en que debía correr. Usé lo que tenía a mi favor. No soy rápido como tú, pero soy astuto. Y en esta carrera, la astucia fue más importante que la velocidad». La liebre abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Algo dentro de ella le decía que, por más que intentara justificarlo, el erizo tenía razón. Había subestimado a su oponente, había creído que solo la velocidad importaba, y ahora entendía que el mundo no funcionaba así. Los animales del bosque empezaban a dispersarse, comentando entre ellos sobre la inesperada victoria del erizo. El viejo búho, aún posado en su rama, dejó escapar un leve suspiro y dijo en voz baja: «La carrera no siempre es para el más veloz, sino para el más sabio». La liebre bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de frustración y respeto. Por primera vez en su vida, comprendía que no todo se trataba de ser la mejor, sino de entender que cada desafío requería algo diferente. Y con esa lección grabada en su mente, decidió que esta derrota no sería el final de su historia, sino el inicio de un nuevo aprendizaje. Capítulo 12. Reflexiones en el sendero. La liebre, aún confundida por su derrota, se alejó lentamente de la multitud que seguía comentando el inesperado desenlace de la carrera. Sus patas aún sentían el peso del esfuerzo, pero era su orgullo el que más le dolía. Caminó por el sendero que la había visto correr con tanta confianza horas antes. Cada paso que daba le traía recuerdos de su propia arrogancia, de cómo se había burlado del erizo antes de la competencia. Siempre había creído que su velocidad era suficiente para ganar cualquier desafío. Pero hoy, por primera vez, comprendía que la velocidad no lo era todo. Se detuvo junto a un arroyo y miró su reflejo en el agua cristalina. Su respiración ya se había calmado, pero su mente seguía agitada. «¿Cómo es posible?», susurró para sí misma. «Siempre fui la más rápida». El viejo búho, que había estado observando todo desde su rama, descendió lentamente y se posó en una roca cercana. «La rapidez es una gran virtud», dijo con voz sabia, «pero no siempre es la clave para ganar». La liebre levantó la vista y frunció el ceño. «¿Entonces qué lo es?». El búho inclinó la cabeza y respondió con calma: «Comprender el desafío que enfrentas. No todas las carreras son iguales, y no todos los oponentes juegan con las mismas reglas. La astucia del erizo no estaba en correr más rápido que tú, sino en asegurarse de que tú creyeras que siempre estaba adelante». La liebre suspiró y miró el agua otra vez. «Fui ingenua». El búho soltó una pequeña risa. «No, fuiste confiada. Pero la confianza sin sabiduría puede ser peligrosa». La liebre asintió lentamente. Por primera vez en su vida,
En lugar de enojarse por perder, empezó a pensar en lo que podía aprender de esa derrota. El sendero ante ella seguía abierto, como siempre. Pero ahora, en lugar de verlo como un simple camino para correr, lo veía como un lugar donde podía aprender. Y con ese pensamiento, tomó aire profundamente y decidió seguir adelante, con una nueva perspectiva en su corazón. Capítulo 13. Un nuevo propósito. Después de su conversación con el búho, la liebre siguió caminando por el bosque, dejando atrás el lugar de la carrera. A medida que avanzaba, sentía como su frustración se iba disipando, dejando espacio para algo diferente: la curiosidad. Siempre había creído que la velocidad lo era todo, pero el erizo le había demostrado lo contrario. Ahora, una pregunta rondaba su mente: ¿qué más había subestimado? Al llegar a un claro del bosque, se encontró con un grupo de pequeños conejos que practicaban saltos entre las piedras. Se detuvo a observarlos, recordando su infancia cuando corría por diversión, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Uno de los conejos la vio y se acercó con los ojos llenos de admiración. «Eres la liebre más rápida del bosque», exclamó emocionado. «Queremos ser como tú cuando crezcamos». La liebre sintió un nudo en la garganta. Antes, esas palabras habrían inflado su orgullo, pero ahora, después de lo que había vivido, sentía algo distinto. No quería que otros crecieran con la misma arrogancia que ella. Se agachó para estar a la altura del pequeño conejo y sonrió con suavidad. «Correr rápido es importante», dijo, «pero hay algo más valioso que la velocidad». El grupo de conejos se acercó, intrigado. «¿Qué es?», preguntó uno. La liebre miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. Saber cuándo correr y cuándo pensar. Los conejos intercambiaron miradas confundidas, pero la liebre no les explicó más. Sabía que con el tiempo entenderían. Igual que ella había empezado a hacerlo. Con un último vistazo al claro, la liebre siguió su camino. Ya no corría sin rumbo. Ahora tenía un propósito nuevo: aprender más sobre el mundo, sobre sí misma y sobre lo que realmente significaba ganar. Capítulo 14. El encuentro con el erizo. Mientras la liebre seguía su camino por el bosque, sumida en sus pensamientos, escuchó un sonido familiar entre los arbustos. Se detuvo y afiló las orejas. Unos pasos lentos y tranquilos se acercaban. «Pensé que habías ido a celebrar tu victoria», dijo la liebre sin volverse. «No corro para celebrar», respondió el erizo, apareciendo entre las hojas con su andar pausado. «¿Y tú? ¿A dónde vas tan pensativa?». La liebre suspiró y miró el sendero que tenía por delante. «No lo sé. Supongo que intento entender lo que pasó hoy». El erizo asintió con una leve sonrisa. «Es bueno hacer eso. La mayoría solo sigue adelante sin detenerse a pensar». La liebre lo miró con curiosidad. Nunca había prestado mucha atención a los animales más lentos del bosque, pero ahora se daba cuenta de que el erizo no solo era astuto, sino también observador. «¿Cómo supiste que podías ganarme?», preguntó finalmente. El erizo se encogió de hombros. «Porque sabía que confiarías demasiado en tu velocidad. Y porque conocía mis propias fortalezas. No puedo correr como tú, pero puedo usar mi ingenio». La liebre meditó esas palabras. Toda su vida había creído que solo necesitaba ser rápida, pero ahora comprendía que cada habilidad tenía su momento y su propósito. «¿Y qué harás ahora?», preguntó el erizo. La liebre sonrió levemente. «Creo que es hora de aprender algo más que correr». El erizo asintió con aprobación. «Entonces, has ganado más de lo que crees». Sin decir más, el erizo siguió su camino, dejando a la liebre con una nueva certeza en su corazón. La verdadera victoria no siempre era cruzar la meta primero. A veces, era aprender de la carrera misma. Capítulo 15. El consejo del viejo zorro. Con la mente aún ocupada en la conversación con el erizo, la liebre siguió su camino hasta llegar a una colina donde vivía el viejo zorro, uno de los animales más sabios del bosque. Sabía que si alguien podía ayudarla a entender todo lo que había aprendido, era él. El zorro la vio acercarse y entrecerró los ojos con curiosidad. «Ah, la liebre más veloz del bosque», dijo con su voz ronca. «Pero hoy no pareces venir con la cabeza en alto». La liebre se sentó frente a él y suspiró. «Corrí contra el erizo, y perdí». El zorro arqueó una ceja. «Interesante. ¿Cómo sucedió?». La liebre le explicó la estrategia del erizo,
su confianza excesiva en la velocidad y la sorpresa de descubrir que el ingenio también podía ganar carreras. El zorro la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando la liebre terminó de hablar, el zorro esbozó una sonrisa. «Has aprendido algo muy valioso», dijo. «Pero dime, ¿qué harás con ese conocimiento?» La liebre parpadeó. «No lo sé. Supongo que quiero entender mejor cómo funcionan las cosas, no solo correr sin pensar». El zorro asintió con aprobación. «Eso es sabiduría. No basta con ser rápida, fuerte o astuta. Hay que saber cuándo y cómo usar cada habilidad». La liebre se quedó en silencio, reflexionando. «Entonces, ¿crees que puedo volverme más sabia?» El zorro soltó una leve risa. «Solo si decides aprender. La rapidez puede llevarte lejos, pero la inteligencia te dirá a dónde ir». Por primera vez, la liebre sintió que la meta no era correr más rápido que los demás, sino comprender el camino. Y con esa nueva idea en mente, se despidió del zorro y emprendió un viaje diferente. Uno de aprendizaje. Capítulo 16. El viaje interior. La liebre había recorrido muchos caminos desde la carrera con el erizo, y aunque su cuerpo seguía siendo rápido, su mente había aprendido a ser más paciente y reflexiva. Cada día descubría nuevas formas de enfrentar los desafíos que se cruzaban en su camino. Sin embargo, aún quedaba algo por entender. En un claro del bosque, se encontró con el viejo búho, quien la observó con sus ojos penetrantes. La liebre se acercó con una pregunta que había estado rondando su mente durante algún tiempo. «Búho», dijo con humildad, «he aprendido muchas lecciones, pero a veces me siento perdida. No sé si la astucia y la reflexión son suficientes para encontrar mi camino. ¿Cómo sé si realmente estoy tomando las decisiones correctas?» El búho la miró fijamente y luego habló con su voz calmada. «La rapidez y la astucia son herramientas, pero no son el camino en sí. El verdadero viaje es el que ocurre dentro de ti. Todo lo que has aprendido hasta ahora te ha mostrado que las respuestas no siempre están en el exterior. A veces, la clave está en escuchar tu corazón y reconocer tus propios valores». La liebre frunció el ceño. «¿Escuchar mi corazón? ¿Y cómo sé que lo que siento es lo correcto?» El búho asintió lentamente. «El corazón, al igual que la mente, necesita ser entrenado. No es suficiente conseguir los instintos. Debes aprender a discernir entre lo que es solo deseo y lo que es verdaderamente tu propósito. El camino correcto no siempre es el más fácil ni el más rápido, pero sí el más auténtico». La liebre se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Había estado tan centrada en alcanzar metas y ser la más rápida, que no había considerado que su verdadero desafío era entender su propio interior. Entonces, ¿el propósito es más importante que la velocidad?, preguntó suavemente. El búho sonrió. «Exactamente. La velocidad puede llevarte lejos, pero el propósito te llevará a donde realmente necesitas estar». La liebre asintió lentamente, sintiendo una nueva claridad en su corazón. Era hora de empezar un viaje diferente, uno donde no solo corría hacia la meta, sino que también entendía el propósito de cada paso que daba. Con ese pensamiento, se despidió del búho y comenzó a caminar nuevamente por el bosque, ya no como una simple corredora, sino como una viajera de su propio destino. Capítulo 17. El encuentro con el águila. Al día siguiente, mientras la liebre avanzaba por el bosque, sintió que el viento se volvía más frío y agudo. Algo en el aire le decía que había llegado el momento de un nuevo reto, uno que la empujaría a confrontar todo lo que había aprendido. Fue entonces cuando vio una figura majestuosa volando por encima de ella. Un águila. El ave se posó en una rama cercana y la miró desde las alturas con ojos penetrantes. «He estado observándote, liebre», dijo el águila con una voz fuerte y clara. «Has cambiado mucho, pero me pregunto si realmente entiendes el alcance de tus cambios». La liebre, sorprendida pero curiosa, se acercó con cautela. «¿Qué quieres decir?», preguntó. El águila desplegó sus alas, y con una suave brisa, descendió hasta quedar frente a ella. «Has aprendido a frenar tu velocidad y a pensar, pero hay algo más que debes entender. El conocimiento no tiene valor si no se pone a prueba. Y la verdad no se encuentra en la mente o el corazón, sino en las acciones». La liebre frunció el ceño. «¿Acciones? Pero, ¿no es suficiente con comprender lo que es correcto?». El águila inclinó su cabeza,
como si tratara de buscar una forma de explicarlo mejor. Entender algo no basta. Debes ser capaz de aplicarlo. Todo lo que has aprendido debe reflejarse en lo que haces, en cómo tomas decisiones cada día. La verdadera sabiduría viene cuando tus actos reflejan lo que sientes y piensas. La liebre meditó sobre sus palabras. Había aprendido mucho desde su derrota ante el erizo, pero tal vez aún no había puesto a prueba esas lecciones en su vida diaria. Entonces, ¿cómo puedo poner todo lo que he aprendido en práctica? El águila sonrió, su mirada llena de comprensión. El primer paso es ser consciente de las oportunidades que te ofrece la vida. Cada día es un reto. A veces no será una carrera, pero siempre habrá una forma de aplicar lo que has aprendido. Si sigues buscando, encontrarás esos momentos. No te olvides de que cada acción, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar el curso de las cosas. La liebre se sintió inspirada por las palabras del águila, como si estuviera de nuevo al borde de un nuevo despertar. Gracias, águila. Creo que finalmente entiendo. El águila asintió y alzó el vuelo, desapareciendo en el horizonte. La liebre observó su vuelo con atención, recordando que el verdadero reto no era solo el destino, sino cada acción que la llevaría allí. Con este pensamiento, sintió que su viaje interior había dado un paso más hacia su comprensión. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo. Capítulo 18. El puente de las decisiones. La liebre continuó su camino por el bosque, más decidida que nunca a poner en práctica lo que había aprendido. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar que la rapidez no era su único recurso, y que la sabiduría que había cultivado podría darle una nueva forma de ver el mundo. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que estaba por enfrentar una de las decisiones más difíciles de su vida. Un día, al llegar a un cruce de caminos, vio ante sí un puente de madera que cruzaba un río caudaloso. En el otro lado del puente, el camino parecía mucho más rápido y directo, un atajo que podría llevarla a su destino en menos tiempo. Pero en el otro extremo del puente, un largo y sinuoso sendero se desvanecía entre los árboles, el cual sabía que requeriría más tiempo y esfuerzo. La liebre se quedó allí, observando ambos caminos, sintiendo la tensión en su pecho. El primero parecía fácil, rápido y muy tentador, pero sabía que no se trataba solo de llegar a la meta. El segundo, aunque largo y lleno de incertidumbre, ofrecía la oportunidad de aprender más, de disfrutar cada paso y descubrir lo que realmente había aprendido en su viaje. La liebre pensó en el águila, en el búho, en el erizo y en todos aquellos que la habían ayudado a comprender que la vida no se medía solo por la velocidad, sino también por la profundidad de las decisiones que tomamos. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en voz baja. En ese momento, un viejo zorro apareció desde los arbustos. Había sido una figura recurrente en sus reflexiones, alguien que siempre había tenido una perspectiva sabia, pero que ahora parecía llegar en el momento exacto. ¿Tienes dudas, pequeña liebre?, preguntó el zorro, con una sonrisa astuta. La liebre asintió, sin saber muy bien qué hacer. Mucha gente optaría por el atajo, buscando el resultado rápido, ¿pero has considerado lo que realmente buscas al final del camino?, le dijo el zorro, mirando el sendero largo. La liebre respiró profundo. Finalmente comprendió. No se trataba de tomar el camino más corto o el más rápido. Lo que realmente importaba era el viaje en sí, el proceso, el crecimiento que ocurriría con cada paso que daba. El camino largo no solo era un camino físico, sino una metáfora de todo lo que había aprendido. Elige el camino que sientas que te lleva a ser quien realmente deseas ser, dijo el zorro con una sonrisa sabia. No todo en la vida es cuestión de rapidez. A veces, la belleza está en lo que te lleva más tiempo descubrir. La liebre asintió lentamente. Ya no se sentía presionada por la necesidad de apresurarse. Dejó el atajo y comenzó a caminar por el sendero largo, sabiendo que, aunque el camino fuera más difícil, estaba eligiendo la oportunidad de crecer en cada paso que daba. Mientras caminaba, escuchó el sonido de las hojas moviéndose bajo sus patas y el viento que susurraba en los árboles. Todo el bosque parecía estar en armonía, como si también entendiera que la liebre había tomado una decisión importante. Y con cada paso, la liebre se sentía más ligera, como si las lecciones que había aprendido en su viaje se afianzaran aún más. Su destino seguía siendo incierto, pero ahora sabía que lo más importante era el viaje en sí mismo. Capítulo 19. La sombra del viejo árbol.
A medida que la liebre avanzaba por el sendero largo, el tiempo parecía volar y al mismo tiempo, arrastrarse lentamente. Había momentos en los que sentía que había tomado la decisión correcta, y otros en los que la fatiga comenzaba a hacer mella en su ánimo. El camino era más desafiante de lo que había imaginado, pero también le ofrecía una profunda sensación de satisfacción al ver cómo cada paso que daba la acercaba más a su verdadero propósito. Un día, al final de la tarde, llegó a un claro en el que se erguía un viejo árbol de roble, cuyas raíces se extendían como tentáculos hacia la tierra. La liebre se acercó y se sentó bajo su sombra, agradecida por el refugio que le ofrecía después de tantas horas de caminar. El aire estaba fresco y el murmullo de las hojas que se movían con el viento le proporcionaba una sensación de calma. Mientras descansaba, se dio cuenta de que no estaba sola. Un animal, un viejo ciervo, se encontraba cerca, observándola con ojos atentos. «¿Qué te trae por este rincón del bosque?», preguntó el ciervo con una voz profunda y tranquila. La liebre, sintiendo que había encontrado un momento de paz, decidió compartir sus pensamientos. «He estado viajando por este sendero largo, buscando algo que no puedo definir con palabras. He aprendido que la rapidez no lo es todo, que la reflexión y la paciencia son tan importantes como la velocidad. Pero aún siento que me falta algo. No sé si es la certeza, o si simplemente estoy buscando una respuesta a algo que ni yo misma entiendo». El ciervo la miró, pensativo. «Has recorrido un largo camino, y sin duda has aprendido mucho. Pero el verdadero reto no es solo aprender, sino también aceptar lo que has aprendido, incluso cuando no tienes todas las respuestas. A veces, la vida nos enseña cosas que no podemos comprender de inmediato. Es como este árbol», dijo, señalando el roble. «Sus raíces se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Al igual que tú, está creciendo y extendiéndose en busca de algo más grande». La liebre miró el roble, observando sus grandes raíces. Pensó en cómo, aunque el árbol parecía sólido y estable, en su interior había una constante búsqueda de crecimiento y renovación. «Entonces, ¿debo seguir buscando sin esperar una respuesta inmediata?», preguntó la liebre. El ciervo asintió lentamente. «No te apresures. El crecimiento lleva tiempo. La respuesta no siempre llega de inmediato, pero si continúas buscando, si sigues aprendiendo y aceptando lo que la vida te ofrece, te darás cuenta de que cada paso te acerca a esa verdad que aún está por revelarse. Y lo más importante, es que ya has comenzado a caminar ese camino». La liebre sintió una profunda calma al escuchar las palabras del ciervo. De alguna manera, todo lo que había experimentado, todas las lecciones y desafíos, habían sido pasos hacia algo más grande, aunque aún no lo entendiera por completo. Lo único que necesitaba hacer ahora era seguir adelante, sin forzar respuestas, sin apresurar su viaje. Con una sonrisa, la liebre se despidió del ciervo y se levantó. No tenía todas las respuestas, y quizás nunca las tendría. Pero sabía que lo que realmente importaba era seguir adelante, aprender de cada paso y aceptar que la vida era más que una carrera hacia la meta. Era una serie de momentos, experiencias y aprendizajes que formaban parte de algo mucho más grande. Y así, con el corazón ligero y lleno de esperanza, la liebre siguió su camino, sabiendo que, aunque el final aún estaba lejos, cada paso la acercaba más a ser la mejor versión de sí misma. Capítulo 20. El regreso al comienzo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando la liebre alcanzó el último tramo del largo sendero. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Había enfrentado desafíos, tomado decisiones difíciles, y había aprendido a escuchar su interior. Cada paso que había dado la había transformado, y ahora, al final de su viaje, sentía una paz que no había experimentado antes. Al llegar a un claro familiar, la liebre se detuvo y miró a su alrededor. Este era el lugar donde todo había comenzado, el mismo bosque donde había competido con el erizo, creyendo que la rapidez lo resolvería todo. Ahora, sin embargo, lo veía con otros ojos. Ya no era la misma liebre que había comenzado su viaje, llena de inseguridades y ansias de demostrar su velocidad. Ahora, comprendía que la verdadera carrera no era contra otros, sino contra uno mismo, y que lo más importante era el viaje, no la meta. Se sentó en el mismo lugar donde, tiempo atrás, había sido tan segura de su victoria. Ahora, sonrió al recordar lo que había aprendido. No necesitaba ganar para sentir que había alcanzado algo mucho más valioso. Había encontrado su propósito,
Y eso no dependía de la rapidez ni de los desafíos externos, sino de su capacidad para crecer y adaptarse. Mientras se quedaba allí, reflexionando, algo en el aire cambió. El viento soplaba suavemente entre las hojas, y en la distancia, vio al erizo acercándose. No había necesidad de palabras. Sus miradas se cruzaron, y ambos supieron que, aunque sus caminos fueran diferentes, había algo común entre ellos: el respeto por el proceso de aprendizaje. El erizo se acercó, su mirada tranquila. «¿Has vuelto, eh?», dijo con una ligera sonrisa. La liebre asintió, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había vivido. «Sí. Y ahora veo que todo lo que aprendí en el camino me ha hecho más fuerte. No se trata de ganar, ni de ser el más rápido. Se trata de aprender de cada paso que damos». El erizo sonrió. «Te entiendo. El verdadero desafío no es ganar, sino ser mejor que ayer». La liebre asintió, feliz de haber llegado al final de su viaje con una comprensión tan profunda. Sabía que, aunque su camino había sido largo, el viaje interior nunca se detenía. Cada día traería nuevos aprendizajes, nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para seguir creciendo. «Gracias, erizo», dijo la liebre, con una sonrisa sincera. «Gracias por mostrarme que, a veces, el verdadero éxito está en el proceso, no en el final». El erizo asintió y se alejó, mientras la liebre se quedaba allí, mirando el bosque que había sido testigo de su transformación. El camino no había terminado, y quizás nunca lo haría, pero eso no importaba. Lo único que sabía ahora era que el viaje continuaba, y ella estaba lista para enfrentarlo, con una nueva comprensión de sí misma y del mundo que la rodeaba. Y así, la liebre siguió adelante, sin prisa, sin miedo, pero con la certeza de que cada paso que daba la llevaba un poco más cerca de quien realmente quería ser. El final del viaje no era una meta, sino una nueva forma de ver el mundo y vivir cada día. Y así concluye la historia de la liebre y el erizo. Si te ha gustado este viaje de aprendizaje y reflexión, no olvides apoyar el canal con tu like y suscripción. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.